Capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Eufrates, y toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande, donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo, como herencia, la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino, y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Entonces Josué les ordenó a los oficiales del pueblo: recorran todo el campamento y díganle al pueblo que prepare comida, porque dentro de 3 días ellos cruzarán el Jordán para tomar la tierra que el Señor nuestro Dios va a darles. Josué habló también con los rubenitas y los gaditas, y con la media tribu de Manasés, y les dijo: acuérdense de que Moisés, el siervo del Señor, les dijo que el Señor es también el Dios de ustedes, y que les dará reposo en esta tierra. En la tierra que Moisés les dio a ustedes de este lado del Jordán se quedarán las mujeres, los niños y los ganados. Pero todos los hombres valientes y fuertes que haya entre ustedes tomarán las armas y marcharán al frente de sus hermanos, para ayudarlos hasta que el Señor les haya dado reposo a sus hermanos y también ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios va a darles. Después de eso, ustedes podrán regresar a la tierra que han heredado en este lado del Jordán, la que Moisés, el siervo del Señor, les ha dado del lado donde nace el sol. Entonces podrán tomar posesión de ella. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos digas. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que sea rebelde y no obedezca tus órdenes, será condenado a muerte. Pero tú, tienes que esforzarte y ser valiente. Capítulo 2. Desde Sitín, Josué hijo de Nun envió en secreto a 2 espías, y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras, y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera, de nombre Rahab, y allí pasaron la noche. Pero alguien los vio, y fue a darle aviso al rey. Le dijo: debes saber que unos israelitas han llegado esta noche para espiar nuestra tierra. Entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestras tierras. Pero ella había escondido ya a los 2 hombres, y respondió: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no me enteré de dónde eran. Como ya era de noche, esos hombres salieron cuando ya se iba a cerrar la puerta de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Si van tras ellos, tal vez los alcancen. Pero ella les había dicho a los espías que subieran a la azotea, y los había escondido entre los manojos de lino que allí había. Sus perseguidores se fueron por el camino del Jordán, hasta los vados, y en cuanto salieron de la ciudad cerraron la puerta. Antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Por causa de ustedes están tan atemorizados, que su ánimo está por los suelos. Sabemos que, cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar rojo se secara al paso de ustedes. También sabemos lo que ustedes hicieron con Sihón y Ag, los 2 reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó. Por culpa de ustedes, ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan con la casa de mi padre.
Pero deben darme una señal segura de que la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y de todo lo que es de ellos, serán libradas de la muerte. Ellos le respondieron, con nuestra vida respondemos por la vida de ustedes. Si ustedes no nos denuncian, puedes estar segura de que, cuando el Señor nos haya dado la tierra, tendremos misericordia de ti. Entonces, con una cuerda, ella los descolgó por la ventana, porque la casa en la que vivía estaba pegada a la muralla de la ciudad. Luego les dijo, váyanse al monte, para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí unos 3 días, hasta que ellos regresen, después, podrán irse por donde vinieron. Ellos le dijeron, nosotros te hemos hecho un juramento, y lo vamos a cumplir. Así quedaremos libres de culpa. Pero tú debes atar este cordón rojo en la ventana por donde nos descolgaste. Eso nos servirá de señal cuando entremos a la ciudad. Reúne en tu casa a toda tu familia, es decir, a tu padre y a tu madre, y a todos tus hermanos y parientes. Todos los que estén contigo dentro de esta casa, estarán a salvo. Si algo les pasa, nosotros cargaremos con la culpa de su muerte. Pero todo el que salga de las puertas de tu casa, será culpable de su propia muerte, y nosotros no cargaremos con la culpa. Si tú nos denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has obligado a hacerte. Y ella respondió, hágase todo tal y como lo han dicho. Luego los despidió, y en cuanto se fueron ella ató el cordón rojo a la ventana. Los espías se fueron al monte, y allí estuvieron 3 días, hasta que sus perseguidores, que los anduvieron buscando por todo el camino, regresaron porque no los encontraron. Los 2 hombres salieron del monte, cruzaron el río, y se fueron a ver a Josué hijo de Nun para contarle todo lo que les había sucedido. Le dijeron, el Señor ha puesto esta tierra en nuestras manos. Por causa nuestra, todos los habitantes del país han perdido el ánimo. Capítulo 3. Por la mañana, muy temprano, Josué y todos los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín. Al llegar al Jordán, se quedaron allí antes de cruzarlo. 3 días después, los oficiales recorrieron el campamento y le dijeron al pueblo, cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, ustedes deberán salir de donde estén y marchar tras ella para que conozcan el camino, pues ustedes nunca han pasado por ahí. Pero no deben acercarse al arca, sino mantenerse a una distancia de 2000 codos. Y Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Luego, Josué llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto, y crucen el río delante del pueblo. Y ellos la tomaron y guiaron al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Josué, hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel, para que sepan que estoy contigo, como antes estuve con Moisés. A los sacerdotes que llevan el arca del pacto diles que, tan pronto como lleguen a la orilla del río Jordán, se detengan allí. Josué llamó entonces al pueblo de Israel. Cuando ellos se acercaron, les dijo, escuchen las palabras del Señor su Dios. Ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes, en que Él va a limpiar esta tierra de cananeos, hititas, gibitas, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. Aquí está el arca del pacto del Señor de toda la tierra. A la vista de ustedes ella va a cruzar el Jordán hasta la mitad del río. Escojan a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando los sacerdotes que llevan el arca del Dios y Señor de toda la tierra planten su pie en las aguas del Jordán, éstas se partirán en 2, y las aguas que vienen de río arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro. El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña, dispuesto a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega, así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron en la orilla, las aguas que fluían de río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado de Zaretán, mientras que las aguas que bajaban al mar del Arabá y al mar Salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas, y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno seco. Capítulo 4. Cuando toda la gente terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, elijan ustedes de entre el pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y díganles que tomen 12 piedras de en medio del Jordán, de donde están parados los sacerdotes, y que se las lleven y las pongan donde van a pasar la noche.
Josué llamó entonces a los 12 hombres que había escogido de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo: pasen ahora delante del arca del Señor nuestro Dios, hasta la mitad del Jordán, y tome cada uno de ustedes una piedra y échesela al hombro, una por cada tribu de los hijos de Israel. Cada una de ellas será una señal. Y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ellos les responderán: cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto del Señor. Así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que aquí pasó. Los hijos de Israel hicieron lo que Josué les mandó, tal y como el Señor se lo había dicho a Josué. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron al lugar donde iban a acampar, y allí las pusieron. Además, Josué tomó otras 12 piedras de en medio del Jordán, de donde los sacerdotes que llevaban el arca del pacto plantaron sus pies, y las levantó como monumento. Hasta el día de hoy las piedras están allí. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que el pueblo hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Josué, cumpliendo así con todo lo que Moisés le había mandado hacer. El pueblo se apresuró a cruzar el río. En cuanto el pueblo todo terminó de cruzar, cruzaron también el arca del Señor y los sacerdotes, en presencia del pueblo. Delante de Israel pasaron también los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, que iban armados en obediencia a lo que Moisés les había dicho. Eran como 40,000 hombres armados y listos para la guerra, pasaron delante del Señor y se dirigieron a la llanura de Jericó. Ese día el Señor le dio plena autoridad a Josué delante de todo Israel, y ellos lo respetaron durante toda su vida, como antes habían respetado a Moisés. El Señor le dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que salgan del Jordán. Y Josué les dio a los sacerdotes la orden de salir del Jordán, y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron de en medio del Jordán, y pisaron tierra seca, las aguas volvieron a su cauce y siguieron corriendo y desbordándose como antes. El pueblo cruzó el Jordán el día 10 del mes primero, y acampó en Gilgal, en el extremo oriental de Jericó. Allí en Gilgal, Josué levantó las 12 piedras que habían tomado del Jordán, y les habló a los hijos de Israel de esta manera: el día de mañana, cuando los hijos pregunten a sus padres qué es lo que significan estas piedras, ustedes les harán saber que Israel cruzó este río sin mojarse los pies, porque el Señor nuestro Dios secó el río mientras nosotros lo cruzábamos, tal y como lo hizo con el Mar Rojo, que también lo secó delante de nosotros, hasta que lo cruzamos. Lo hizo así, para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes honren siempre al Señor nuestro Dios. Capítulo 5. Los reyes amorreos del otro lado del Jordán se enteraron de que el Señor había secado las aguas del Jordán hasta que todo el pueblo de Israel lo cruzó. También lo supieron los reyes cananeos que habitaban cerca del mar. Ante esta noticia, perdieron el valor y el ánimo por causa de los hijos de Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Josué preparó los cuchillos y circuncidó a los hijos de Israel en la colina de Aralot. La razón de circuncidarlos fue que todos los varones del pueblo y los hombres de guerra que habían salido de Egipto, habían muerto en el desierto o por el camino. Todos aquellos hombres estaban circuncidados, pero no así los que nacieron en el desierto o por el camino. Los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto, hasta que murieron todos los hombres de guerra que salieron de Egipto por no haber obedecido al Señor. Por eso el Señor les dijo que no verían la tierra que les había prometido a sus padres, una tierra abundante en leche y miel. Así que Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres que ahora ocupaban su lugar, pues no habían sido circuncidados en el camino. Una vez circuncidados, todos los hombres se quedaron en el campamento hasta que sanaron. El Señor le dijo entonces a Josué: hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios. Y ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal, y el día 14 del mes primero por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía, y de panes sin levadura y de trigo tostado. Y al día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron de lo que la tierra de Canaán producía. Un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se acercó a él y le preguntó: ¿eres uno de los nuestros, o eres de nuestros enemigos?
El hombre respondió, ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando del ejército del Señor, y por eso he venido. Entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra, y lo adoró, mientras decía, ¿qué órdenes tiene mi Señor para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le respondió, quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar sagrado. Capítulo 6. Por temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Entonces el Señor le dijo a Josué, date cuenta de que yo te he entregado a Jericó y a su rey, con todos sus guerreros. Pero todos tus guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella una vez al día, durante 6 días. Delante del arca, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas hechas de cuerno de carnero. El 7º día tus guerreros darán 7 vueltas a la ciudad, y mientras tanto los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe lanzar fuertes alaridos. Entonces la muralla de la ciudad se vendrá abajo, y en ese momento el pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les dijo, lleven el arca del pacto, y que 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo, pasen adelante y rodeen la ciudad, y los que estén armados vayan delante del arca del Señor. Tan pronto como Josué habló con el pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las bocinas pasaron delante del arca del Señor, y tocaban las bocinas mientras el arca los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban continuamente las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca. Josué habló entonces con el pueblo, y le ordenó, que nadie grite ni haga oír su voz. Todos deben guardar absoluto silencio, hasta que yo les ordene gritar. Entonces sí, gritarán muy fuerte. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, y que volvieran después al campamento para pasar allí la noche. Pero al día siguiente Josué madrugó, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca, sin dejar de avanzar ni de tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, mientras que la retaguardia iba tras el arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron el 2º día, le dieron otra vuelta a la ciudad, y volvieron al campamento. Esto mismo lo hicieron durante 6 días. El 7º día todo el pueblo se levantó al despuntar el alba, y rodeó la ciudad 7 veces. Ese fue el único día que la rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por 7ª vez, Josué ordenó al pueblo, griten con todas sus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y será destruida en honor al Señor, con todo lo que hay en ella. Solamente quedará con vida Rahab la ramera y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Y ustedes, tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Todo lo que sea de plata y oro, y los utensilios de bronce y de hierro, se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. El pueblo lanzó fuertes gritos, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza, y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad, y la tomó. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y bueyes, ovejas y asnos. Entonces Josué les dijo a los 2 hombres que habían ido a reconocer la tierra, vayan a la casa de la ramera, y háganla salir de allí con todas sus pertenencias, tal y como se lo prometieron. Aquellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, y a sus hermanos y a toda su parentela, con todas sus pertenencias, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Luego le prendieron fuego a la ciudad, con todo lo que en ella había. Solamente pusieron la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro en el tesoro de la casa del Señor. Josué le salvó la vida a Rahab la ramera, lo mismo que a la casa de su padre, y puso a salvo todas sus pertenencias, en recompensa por haber escondido a los mensajeros que Josué envió a reconocer Jericó. Además, a Rahab se le permitió vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Por aquellos días Josué lanzó una maldición. Dijo así, maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos, y sobre su hijo menor construirá las puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Capítulo 7.
Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Seraj. Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Ai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Ai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue. Bastará con que vayan 2000 o 3000 hombres. Ellos podrán derrotar a Ai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Ai eran como 3000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Ai mataron a 36 hombres, a los demás los persiguieron hasta las canteras, y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor, hasta que cayó la tarde. Y Josué exclamó, ¡ay, Señor, Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué puedo decir, ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán, y nos borrarán de la tierra. ¿Y entonces, qué vas a hacer con tu gran fama? El Señor le respondió a Josué, ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Israel ha pecado. Ha quebrantado el pacto que yo le ordené, y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido, y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán, y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así que levántate, consagra al pueblo, y dile, purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes. Y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Para mañana, todos deben presentarse por tribus, y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias, entonces la familia que el Señor elija se acercará y presentará a sus casas, y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones, y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Josué se levantó muy de mañana y ordenó que se acercara Israel por tribus, y fue elegida la tribu de Judá. Cuando se acercó esta tribu, Josué eligió a la familia de los de Seraj, y entonces hizo que se acercaran los varones, y eligió a Zabdi, luego mandó que todos los varones de su casa se acercaran. Y de la tribu de Judá tomó a Acán, que era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Seraj. Entonces Josué le dijo a Acán, Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, alábalo y dime qué has hecho, y no trates de encubrirlo. Acán respondió a Josué, reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata, y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia, y lo tomé, pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda. Y debajo de todo está el dinero. Josué ordenó que algunos hombres fueran corriendo a la tienda. Y cuando estos llegaron, vieron que todo estaba escondido allí, y que el dinero estaba debajo. Entonces tomaron lo que estaba en la tienda y lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel, y todo lo pusieron delante del Señor. Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán hijo de Seraj, y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro, y a sus hijos e hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda, y todo lo que tenía, lo llevaron al valle de Ase. Allí Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído confusión? Que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas los apedrearon, y luego los quemaron. Después de eso, levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces el enojo del Señor se calmó. Por eso hasta este día aquel lugar se llama el Valle de Ase. Capítulo 8. El Señor le dijo a Josué, tú no temas ni desmayes.
Llévate contigo a toda la gente de guerra, y prepárense para atacar a Ai, porque yo te he entregado a su rey y a su pueblo, su ciudad y su tierra. Tú lo vencerás, y harás con Ai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey, solo que ahora serán para ustedes los despojos, lo mismo que sus bestias. Pero pon detrás de la ciudad a gente emboscada. Josué y sus guerreros se prepararon y fueron a atacar a Ai. Para esto, Josué escogió a 30,000 hombres aguerridos, y los envió de noche con estas órdenes: presten atención y pongan emboscadas detrás de la ciudad. Manténganse muy atentos y preparados, pero no se alejen mucho. Todo el pueblo y yo nos acercaremos a la ciudad, de modo que nos vean, para que ellos salgan y nos persigan como lo hicieron antes, y nosotros huiremos delante de ellos. Así haremos que se alejen de la ciudad, y que piensen que estamos huyendo como la primera vez. Cuando ustedes nos vean huir, saldrán de sus escondites y tomarán la ciudad, pues el Señor nuestro Dios nos la va a entregar. Una vez que la hayan tomado, le prenderán fuego. Esto lo deben hacer en conformidad con lo que el Señor ha ordenado, y con lo que yo les he transmitido. La emboscada que Josué les mandó poner estaba entre Betel y la parte occidental de Ai. Aquella noche Josué se quedó con el pueblo, pero al día siguiente se levantó muy temprano, pasó revista al pueblo y, junto con los ancianos de Israel, se puso al frente para marchar contra Ai. Salió con todos sus guerreros y, al acercarse a la ciudad, acamparon al norte, en el valle que estaba entre él y Ai. Tomó consigo cerca de 5,000 hombres, y puso la emboscada entre Betel y Ai, en la parte occidental de la ciudad. El pueblo estaba en el campamento, al norte de la ciudad, y la emboscada al occidente. Esa noche Josué avanzó hasta la mitad del valle. En cuanto el rey de Ai los vio, rápidamente reunió al pueblo en la madrugada, y en el momento señalado salieron de la ciudad para combatir a Israel frente al Arabá, sin saber que a espaldas de la ciudad les habían tendido una emboscada. Josué y el pueblo de Israel se fingieron vencidos y huyeron por el camino del desierto, y todo el pueblo de Ai se reunió para perseguirlos. Corrieron tras Josué, con lo que se alejaron de la ciudad. No hubo en Ai ni en Betel nadie que no saliera a perseguir al pueblo de Israel, y por perseguirlo dejaron abierta la ciudad. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta contra Ai la lanza que tienes en la mano, porque yo te la voy a entregar. Y Josué apuntó su lanza contra la ciudad, y los que la habían emboscado se levantaron rápidamente, y en cuanto Josué levantó su mano, ellos corrieron y entraron en la ciudad, y la tomaron y enseguida le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que de la ciudad salía humo, y que éste subía al cielo, y ya no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo de Israel que fingía huir al desierto, se volvió contra sus perseguidores. Tan pronto como Josué y el pueblo vieron que los emboscados habían tomado la ciudad y que le habían prendido fuego, regresaron y atacaron a sus habitantes. Los que ya estaban en la ciudad salieron a su encuentro, así que los de Ai quedaron en medio del pueblo de Israel, los unos por un lado, y los otros por el otro. Fue así como los hirieron, y ninguno de ellos pudo escapar, aunque tomaron vivo al rey de Ai y lo llevaron ante Josué. Cuando los israelitas acabaron de matar a los habitantes de Ai, a los cuales habían perseguido por el campo y el desierto, regresaron a la ciudad y también mataron a filo de espada a los habitantes que aún quedaban con vida. Aquel día cayeron 12,000 de los de Ai, entre hombres y mujeres. Josué no dejó de apuntar con su lanza hasta que la ciudad de Ai y sus habitantes fueron destruidos por completo. En conformidad con lo que el Señor le había dicho a Josué, los israelitas se apropiaron de los animales y de los despojos de la ciudad, y Ai quedó reducida a escombros y asolada para siempre, porque Josué mandó que la quemaran. Al rey de Ai lo colgó de un árbol hasta que cayó la noche, y cuando el sol se puso dio órdenes de que bajaran el cuerpo y lo arrojaran a las puertas de la ciudad. Sobre el cuerpo hacinaron un montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel. Era un altar de piedra sin labrar, tal y como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Sobre las piedras Josué escribió también una copia de la ley de Moisés, en presencia de los hijos de Israel. Todo el pueblo estaba de pie a ambos lados del arca del pacto del Señor, incluso los extranjeros y los descendientes de Israel, los ancianos, oficiales y jueces, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca. La mitad de ellos estaba del lado sur del monte Gerizim, y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal y como lo había ordenado Moisés.
siervo del Señor, cuando el pueblo de Israel fue bendecido por primera vez. Después de eso, Josué leyó todas las palabras de la ley, junto con las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. No omitió Josué una sola palabra de lo que Moisés le mandó leer ante la comunidad de Israel, junto con las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Capítulo 9. Cuando se supo esto, todos los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, gibitas y jebuseos, que habitaban en las montañas y llanos, y en toda la costa del mar grande frente al Líbano, de este lado del Jordán, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y el pueblo de Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y en Ai, astutamente planearon fingir que eran embajadores. Así que echaron sobre sus asnos unos sacos viejos, y odres de vino viejos, rotos y remendados, y se pusieron además vestidos viejos y sandalias viejas y recocidas, y tomaron para el camino pan que estaba todo seco y mohoso. Entonces fueron al campamento de Josué, que estaba en Gilgal, y le dijeron a él y al pueblo: venimos de un país muy lejano. Queremos que ustedes hagan una alianza con nosotros. Los israelitas les dijeron a los gibitas: tal vez ustedes viven en medio de nosotros. ¿Por qué habríamos de hacer una alianza con ustedes? Ellos respondieron: porque nosotros somos tus siervos. Pero Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Ellos le dijeron: venimos de un país muy lejano, por causa del nombre del Señor tu Dios. Hemos oído hablar de su fama, y sabemos lo que hizo en Egipto, así como lo que hizo con los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, es decir, con Sihón, el rey de Hesbón, y con Ag, el rey de Basán, en Astarot. Fue esto lo que llevó a los ancianos y los habitantes de nuestra tierra a decirnos: tomen provisiones para el camino, y procuren encontrarse con ellos y decirles que somos sus siervos y queremos que hagan una alianza con nosotros. Miren el pan que hemos traído para el camino. El día que partimos para venir a su encuentro, lo tomamos de nuestras casas y estaba caliente, pero mírenlo ahora, está seco y mohoso. Estos odres de vino también estaban nuevos cuando los llenamos, y ahora ya están rotos. Nuestros vestidos y sandalias ya se han gastado, porque el camino ha sido muy largo. Los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones sin consultarlo con el Señor, y Josué concertó con ellos la paz y celebró la alianza, con lo cual les concedió la vida. Y los jefes de la comunidad estuvieron de acuerdo con él. 3 días después de haber celebrado alianza se dieron cuenta de que en realidad eran sus vecinos, y que vivían en medio de ellos. Así que al tercer día los hijos de Israel salieron y llegaron a Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim, que eran ciudades de los gabaonitas, pero no los mataron porque, en el nombre del Señor, Dios de Israel, los jefes de la comunidad habían jurado perdonarles la vida. Por eso toda la comunidad murmuró contra los jefes, pero ellos respondieron: nosotros hemos hecho un juramento en nombre del Señor, Dios de Israel, por lo tanto, no los podemos tocar. Los dejaremos vivir, para no provocar el enojo del Señor. Entonces los jefes dijeron: déjenlos vivir, y que sean leñadores y aguadores, para el servicio de toda la comunidad. Y fue así como se les concedió la vida, tal y como lo habían prometido los jefes. Sin embargo, Josué los llamó y les preguntó: ¿por qué nos engañaron y dijeron que venían de muy lejos, cuando en realidad son nuestros vecinos? Puesto que nos han engañado, ahora voy a ponerlos al servicio de la casa de Dios. No habrá uno solo de ustedes que no corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Ellos le respondieron: somos tus siervos. Según entendimos, el Señor tu Dios le prometió a su siervo Moisés que les daría a ustedes estas tierras y que destruiría a todos sus habitantes. Lo que hicimos se debió a que, cuando los vimos cerca de nosotros, tuvimos miedo de perder la vida. Pero aquí nos tienes. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Entonces Josué los libró de morir a manos de los hijos de Israel, y desde ese día los destinó a ser los leñadores y aguadores de la comunidad y del altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiera. Y eso es lo que son hasta el día de hoy. Capítulo 10. Cuando Adonisedec, el rey de Jerusalén, supo que Josué había tomado la ciudad de Ai, y que la había dejado en ruinas, como lo había hecho con Jericó y con su rey, lo mismo que con Ai, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y que vivían entre ellos, se llenó de temor. Y es que Gabaón era una ciudad real, mucho más grande que Ai, y sus hombres eran muy fuertes.
Por eso el rey Adonisedec envió mensajes a Oán, Pirán, Jafía y Debir, que eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, en ese orden, en los que les decía, vengan en mi ayuda. Vamos a combatir a Gabaón, porque ha hecho una alianza de paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, que eran los 5 reyes de los amorreos, se aliaron y con todos sus ejércitos fueron y acamparon cerca de Gabaón, para pelear contra ella. Por su parte, los habitantes de Gabaón enviaron mensajeros al campamento de Josué en Gilgal, para decirle, no nos niegues tu ayuda, pues somos tus siervos. Ven pronto a defendernos, pues todos los reyes de los amorreos, que habitan en las montañas, se han aliado contra nosotros. Josué salió entonces de Gilgal con su ejército de guerreros y con sus hombres más aguerridos. Y el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, que yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá vencerte. Josué avanzó toda esa noche desde Gilgal, y les cayó por sorpresa. Cuando los reyes vieron al pueblo de Israel, el Señor hizo que ellos se llenaran de gran aflicción, y así el Señor los hirió de muerte en Gabaón y los persiguió por el camino que lleva a Bet-Jorón y hasta Aseca y Maceda. Mientras estos reyes huían de los israelitas, el Señor hizo que en la bajada de Bet-Jorón y hasta Aseca cayeran granizos tan grandes como piedras, y muchos murieron. Fueron más los que murieron por causa del granizo que los hijos de Israel mataron a filo de espada. El día en que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas, y dijo, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron. Y el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso esto no está escrito en el libro de Yasé? El sol se detuvo en medio del cielo, y durante casi un día entero no se apresuró a ocultarse. Nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá después, en que el Señor atendió a la voz de un hombre y peleó a favor de Israel, su pueblo. Después de esto, Josué y el pueblo de Israel volvieron al campamento en Gilgal. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, pero cuando le avisaron a Josué que habían hallado a los 5 reyes escondidos en esa cueva, dijo, tapen la entrada de la cueva con grandes piedras, y pongan guardias frente a ella. Y ustedes, no se detengan. Sigan a sus enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No los dejen entrar a sus ciudades, porque el Señor nuestro Dios los ha entregado en sus manos. Josué y el pueblo de Israel hirieron a los amorreos hasta destruirlos, pero algunos de ellos lograron entrar en las ciudades fortificadas. Después, todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento en Maceda, donde estaba Josué, y no hubo nadie que hablara mal de los hijos de Israel. Entonces Josué dijo, abran la entrada de la cueva donde están los 5 reyes amorreos, y sáquenlos. Así lo hicieron, y sacaron a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, y los llevaron ante Josué. Entonces él llamó a todos los hombres de Israel y a los jefes de los guerreros que lo habían acompañado, y les dijo, pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y se pararon sobre su cuello, y entonces Josué les dijo, no tengan miedo. No se atemoricen, sino sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos sus enemigos, contra quienes ustedes peleen. Después de eso, Josué los hirió de muerte e hizo que los colgaran en 5 árboles, en donde se quedaron colgados hasta que cayó la noche. Cuando el sol estaba por ocultarse, mandó que los bajaran de los árboles y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían ocultado, luego se tapó la entrada de la cueva con grandes piedras, y éstas permanecen hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maceda y mató a su rey y a sus habitantes a filo de espada. Los destruyó por completo, y arrasó con todo lo que tenía vida. Hizo con el rey de Maceda lo mismo que había hecho con el rey de Jericó. Luego Josué y el pueblo de Israel salieron de Maceda y fueron a pelear contra Libna, y el Señor también la entregó en sus manos, junto con su rey, y mataron a filo de espada todo lo que tenía vida, como antes lo había hecho con el rey de Jericó. Después salieron de Libna y se dirigieron a Laquis, y acamparon cerca de ella y también la combatieron. Al día siguiente el Señor entregó a Laquis en manos de Israel, y la tomaron y mataron a filo de espada todo lo que tenía vida, como antes lo había hecho con el rey de Libna. Orán, el rey de Gezer, fue en ayuda de Laquis, pero él y su pueblo fueron derrotados por Josué, y ni uno solo de ellos quedó con vida. De Laquis, Josué y todo Israel pasaron a Eglón y acamparon cerca de allí, y también la combatieron. Ese mismo día la tomaron, y mataron a filo de espada todo lo que tenía vida, como lo hicieron en Laquis.
Después salieron de Eglón para combatir a Hebrón, y ese mismo día la tomaron, matando a filo de espada a su rey y a sus habitantes, y a todo lo que tenía vida, como antes lo habían hecho con Eglón. Nada quedó con vida. Cuando Josué y el pueblo de Israel volvieron, se dirigieron a Debir para atacarla, y la tomaron junto con su rey y sus ciudades, matando a filo de espada todo lo que tenía vida, como antes lo habían hecho con los reyes de Hebrón y Libna. Además, Josué asoló toda la región montañosa del Negev, los llanos y las laderas, y mató a todos sus reyes. Tal y como el Señor Dios de Israel lo había ordenado, no dejó nada con vida, desde Cades Barnea hasta Gaza, y por toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Mató a los reyes de esos lugares y tomó posesión de sus tierras porque el Señor y Dios de Israel peleaba en su favor. Después, Josué y todo el pueblo de Israel volvieron a su campamento en Gilgal. Capítulo 11. Cuando Jabín, que era rey de Hazor, se enteró de esto, pidió ayuda a Jobab, rey de Madón, a los reyes de Cimerón y Aksab, y a los reyes de las montañas del norte, a los del Arabá al sur de Cineret, a los de los llanos, y a los de las regiones de Dor al occidente, lo mismo que a los cananeos de oriente y de occidente, y a los amorreos, hititas, fereceos y jebuseos de las montañas, y a los gibitas al pie del monte Hermón, en la región de Mizpah. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos. Eran tantos los soldados, y tantos sus caballos y carros de guerra, que se parecían a la arena del mar. Estos reyes se unieron y acamparon junto a los manantiales de Merón, para pelear contra Israel. Pero el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo, que mañana a esta hora estarán muertos delante de Israel. Tú les cortarás las patas a sus caballos, y les prenderás fuego a sus carros. Josué y toda su gente de guerra les cayeron por sorpresa junto a los manantiales de Merón, y el Señor los entregó en sus manos. Los hirieron y persiguieron desde Sidón la Grande hasta Misrefot Mayín y el llano de Mizpah, al oriente. Hirieron a todos, y ninguno de ellos quedó con vida. Además, Josué hizo lo que el Señor les ordenó hacer, les cortó las patas a sus caballos, y a sus carros les prendió fuego. A su regreso, Josué tomó a Hazor y mató a filo de espada a su rey, pues Hazor había encabezado a todos estos reinos. Mataron a filo de espada a todo lo que tenía vida en la ciudad. Todo lo destruyeron por completo. No quedó nada que respirara. Y finalmente, le prendieron fuego a la ciudad de Hazor. De igual manera tomó Josué a todas las ciudades, junto con sus reyes. Los mató a filo de espada y acabó con ellos, tal y como lo había ordenado Moisés, el siervo del Señor. Las ciudades que estaban sobre las colinas no fueron quemadas, únicamente quemaron a Hazor. Los hijos de Israel tomaron todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, e hirieron a filo de espada y mataron a todos los hombres, y ninguno quedó con vida. Todo lo hicieron tal y como el Señor se lo ordenó a su siervo Moisés, y a Josué, quien cumplió las órdenes al pie de la letra. Josué tomó posesión de toda aquella región, de las montañas, del Negev, de la tierra de Gosén, de los llanos, del Arabá, y de las montañas de Israel y de sus valles, desde el monte Jalac, que sube en dirección de Seir, hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, a las faldas del monte Hermón. De igual manera venció a todos sus reyes y les dio muerte. Durante mucho tiempo estuvo en guerra con esos reyes, porque salvo los gibitas, que moraban en Gabaón, ninguno quiso hacer la paz con los hijos de Israel, sino que los demás se prepararon para la guerra. Y es que el Señor endureció sus corazones para que lucharan contra Israel, así Él los destruyó y, sin misericordia, fueron expulsados de sus tierras, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Fue también en ese tiempo cuando Josué destruyó a los anaquitas con todas sus ciudades. Estos vivían en los montes de Hebrón, Debir, Anab, Judá e Israel. Ni un solo anaquita quedó en el territorio del pueblo de Israel, excepto en Gaza, Gat y Asdod. Josué tomó posesión de toda la tierra, en conformidad con lo que el Señor le había dicho a Moisés, es decir, que se la entregaría como herencia a Josué y a los israelitas, y éste la distribuyó según sus tribus. Y hubo paz en la tierra. Capítulo 12. Estos son los reyes que los hijos de Israel derrotaron para tomar posesión de sus tierras ubicadas al otro lado del Jordán, hacia donde sale el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y toda la región oriental del Arabá, Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón y cuyo dominio se extendía desde Aroer, ciudad que estaba en la ribera del arroyo de Arnón y desde el centro del valle, hasta el arroyo de Jaboc, que es la mitad de Galaad y frontera de los hijos de Amón.
También abarcaba al oriente el lago de Cineret hasta el mar Salado, al oriente del Arabá, por el camino de Bet Yesimot, y desde el sur al pie de la falda del monte Pisga. También tomaron posesión del territorio de Ag, rey de Basán, que había quedado de los refaítas y que habitaba en Astarot y en Edrei. El dominio de Ag se extendía al monte Hermón, en Salca, y a todo Basán, hasta la frontera con Jesur y Macá, y hasta la mitad de Galaad, que era territorio de Sihón, el rey de Hesbón. Estos reyes fueron derrotados por Moisés, el siervo del Señor, y por los hijos de Israel. Estas tierras que Moisés conquistó, se las dio en posesión a los rubenitas y gaditas, y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes derrotados por Josué y los hijos de Israel, cuyas tierras estaban en la ribera occidental del Jordán, y desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte Jalac, en dirección a Seir. Josué repartió esas tierras a las tribus de Israel, como su herencia permanente. Esas tierras estaban en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, y habían pertenecido a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, gibitas y jebuseos. Los reyes derrotados fueron el rey de Jericó, el rey de Ai, al lado de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Hueser, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libna, el rey de Adulán, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapuaj, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Jasor, el rey de Cimerón Merón, el rey de Aksab, el rey de Tanac, el rey de Megiddo, el rey de Sedes, el rey de Jocneán, en el monte Carmelo, el rey de Dor, de la provincia de Dor, el rey de Goyín en Gilgal, y el rey de Tirsa. En total, 31 reyes. Capítulo 13. Cuando Josué envejeció, el Señor le dijo, tú ya estás muy viejo, y aún queda mucha tierra por conquistar. Ahí está la tierra que queda en los territorios de los filisteos y de los jesureos, desde Sihor, al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que es considerada propiedad de los cananeos y de los 5 príncipes de los filisteos, es decir, de los gaseos, asdodeos, ascalonitas, gititas y ecronitas, y también de los sabeos. Al sur está toda la tierra de los cananeos, y Megará, que es de los sidonios, hasta Afec, que limita con los amorreos, la tierra de los giblitas, y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. También están todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot Mayín, y los sidonios. A todos ellos los exterminaré cuando se enfrenten a los hijos de Israel. Pero tú encárgate de repartir la tierra por sorteo entre los israelitas, porque es su herencia. Hazlo tal y como te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque es su herencia. Los rubenitas, los gaditas y la otra media tribu de Manasés ya recibieron su herencia en la ribera oriental del Jordán. Moisés mismo, el siervo del Señor, se la dio, y abarca desde Aroer, a la orilla del arroyo de Arnón, hasta Dibón, con la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba, y todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón. Su herencia limita con las tierras de los hijos de Amón, con Galaad y los territorios de los jesureos y de los macatitas, y todo el monte Hermón y la tierra de Basán, hasta Salca, y con todo el reino de Ag en Basán, que reinó en Astarot y en Edrei, y fue el último de los refaítas. Pero Moisés lo derrotó y lo arrojó de allí. Pero los hijos de Israel no expulsaron de sus tierras a los jesureos ni a los macatitas, por lo que Jesur y Macá habitan entre los israelitas hasta el día de hoy. La tribu de Leví no recibió herencia, porque su herencia son los sacrificios del Señor Dios de Israel, tal y como él lo prometió. A la tribu de los hijos de Rubén les dio Moisés tierra según el número de sus familias. Les dio Aroer, la ciudad que está en medio del valle y a orillas del arroyo de Arnón, y toda la llanura, hasta Medeba, Hesbón, con las ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Megón, Yaas, Kademot, Mefagat, Kiriatayim, Sibema, Seret Sahar, en el monte del valle, Bet Pege, las laderas del monte Pisga, Bet Yesimot, las ciudades de la llanura, y el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón. Antes Moisés había derrotado a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, que eran los príncipes de Sihón que habitaban en aquella tierra. Los hijos de Israel mataron también a filo de espada a Balaam el adivino, hijo de Bie.
El límite del territorio de los hijos de Rubén era el río Jordán. Estas ciudades y sus aldeas fueron la herencia de los hijos de Rubén, conforme al número de sus familias. A la tribu de los hijos de Gad les dio Moisés también su herencia, conforme al número de sus familias. El territorio que les dio fue Jazer, con las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonín, y desde Mahanaim hasta la frontera con Debir. En el valle les dio Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, que era lo que aún quedaba del reino de Sihón, rey de Hesbón, más los límites del río Jordán hasta donde termina el lago de Cineret, en la ribera oriental del Jordán. Esta es la herencia que Moisés dio a los hijos de Gad, con sus ciudades y aldeas, conforme al número de sus familias. Moisés también le dio su herencia a la media tribu de los hijos de Manasés, conforme al número de sus familias. Su territorio se extendía desde Mahanaim, con todo el reino de Ag, rey de Basán, y con las aldeas de Yair, que están en Basán. En total, 60 poblaciones, pero la mitad de Galaad, Astarot y Edrei, que fueron ciudades de Ag, rey de Basán. Esto fue lo que le tocó a la mitad de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, conforme al número de sus familias. Moisés repartió estas tierras en los llanos de Moab, al otro lado de Jericó, en la ribera oriental del Jordán. A la tribu de Leví no le dio Moisés ninguna herencia, porque su herencia es el Señor, el Dios de Israel, tal y como él se lo había dicho. Capítulo 14. Toda esta fue la herencia que recibieron los hijos de Israel en la tierra de Canaán. El reparto lo hicieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de las tribus israelitas. La tierra fue sorteada entre las 9 tribus y media, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Antes de eso Moisés les había dado su parte de las tierras a las 2 tribus y media, al otro lado del Jordán. Los hijos de José se dividieron en 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín, y a los levitas no se les dieron tierras. No tuvieron parte en la repartición, aunque sí recibieron ciudades en las cuales vivir, junto con ejidos para sus ganados y rebaños. La tierra se repartió entre los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué, y Caleb hijo de Jefune, el kenisita, le dijo: Tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, en cuanto a nosotros. Cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años, y a mi regreso le di las noticias, según mi sentir. También sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya. Será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. El Señor me ha dado 45 años más de vida, tal y como él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años, pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear, y para salir y entrar. Por lo tanto, te pido que me des este monte, del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas, y tienen grandes ciudades fortificadas, pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de estas tierras. Entonces Josué bendijo a Caleb hijo de Jefune, el kenisita, y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel. Antes, Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre importante entre los anaquitas. Después de eso, hubo paz en la tierra. Capítulo 15. El territorio que, de acuerdo al número de sus familias, le tocó a la tribu de los hijos de Judá llegaba hasta la frontera con Edom, y como extremo meridional tenía el desierto de Sin al sur. Su frontera sur partía de la costa del Mar Salado, seguía por la bahía que mira hacia el sur, y continuaba hacia la cuesta de Acrabín, seguía hasta Sin, para continuar subiendo al sur hasta Cades Barnea. Al pasar por Jesrón subía por Adar y daba la vuelta a Carca, de allí pasaba a Asmón, salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esta era su frontera sur. Su frontera oriental era el Mar Salado, hasta la desembocadura del Jordán. Su frontera norte iba desde la bahía del mar, donde desemboca el Jordán, subía por Bet Yogla y pasaba al norte de Bet Arabá, de aquí subía a la roca de Boam ben Rubén, subía luego a Debir desde el valle de Ase, y al norte miraba sobre Gilgal, que está frente a la subida de Adumín, al sur del arroyo, y pasaba hasta los manantiales de Ensemes, para salir a la fuente de Rogel. Esta frontera sube por el valle de Ben Hinnom por el costado sur de los Jebuseos, que es Jerusalén,
Sube luego por la cumbre del monte que por el lado norte queda frente al valle de Ginón hacia el occidente, al final del valle de Refaim. Esta frontera da un rodeo desde la cumbre del monte hasta donde nace el manantial de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodea a Baalá, que es Kiriat Jearim, y luego gira desde Baalá hacia el occidente, al monte de Seir, pasando a un costado del monte de Jearim, en dirección norte, que es Quesalón, de allí baja a Bet Semes y pasa a Timná. Sigue luego hacia el norte por un costado de Ecrón, rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baalá para salir a Jabneel y terminar en el mar. La frontera occidental es el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras del territorio de los hijos de Judá, en todo su contorno, conforme al número de sus familias. Josué le dio a Caleb hijo de Jefune su parte entre los hijos de Judá, conforme a lo que el Señor le había ordenado. Le dio la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que más tarde fue conocida como Hebrón. Caleb venció a los 3 hijos de Anac, es decir, a Sesai, a Jimán y Talmai, y los echó de allí. Luego marchó contra los habitantes de Debir, que antes era Kiriat Sefer. Allí Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer, y la conquiste, le daré por mujer a mi hija Axa. Y fue su propio hermano, Otoniel hijo de Cenaz, quien la conquistó, y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Cuando ya se iban, Otoniel la persuadió para que le pidiera a su padre tierras labrantías. Entonces Axa se bajó del asno, y Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Ella le respondió, concédeme una petición. Ya que me has dado tierras del Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. La tribu de los hijos de Judá recibió su herencia de acuerdo al número de sus familias. Las ciudades que recibió estaban en el extremo sur, hacia la frontera con Edom, y fueron Capsel, Edar, Jagur, Siña, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Itnán, Sif, Telén, Bealot, Hazor Hadatá, Keriot, Hezrón, que es Hazor, Amán, Semá, Molada, Hazar Gadá, Hesmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba, Bisotia, Baalá, Jin, Esen, El Tolad, Kesil, Jormá, Siclac, Madmana, Sansana, Lebaot, Siljín, Ayin y Rimón. En total, 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras recibió Estaol, Sorá, Asena, Sanoaj, Enganín, Tapuaj, Enam, Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Sagarayin, Aditayin, Gedera y Gederotayin. 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasá, Migdalgad, Dileán, Mispa, Yoctel, Laquis, Boscat, Eglón, Quebón, Lamán, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Noamá y Maceda. 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Yifta, Asena, Nesib, Keila, Asib y Maresa. 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod, con sus aldeas. Asdod con sus villas y aldeas, Gaza con sus villas y aldeas, hasta el río de Egipto, y el mar grande con sus costas. En las montañas, Samir, Jatir, Soco, Taná, Kiriat Saná, que es Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Olón y Gilo. 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esán, Yanún, Bet Tapuaj, Afeca, Jumetá, Kiriat Arba, que es Hebrón, y Sior. 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Yutá, Jezreel, Jocdeán, Sanoaj, Caín, Gabaa y Timná. 10 ciudades con sus aldeas. Jalhul, Bet-Sur, Gedor, Marat, Bet-Anot y El Tecón. 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá. 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet-Arabá, Midín, Secocá, Nibesán, la ciudad de la sal y Engadí. 6 ciudades con sus aldeas. Sin embargo, los hijos de Judá no pudieron arrojar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y hasta el día de hoy conviven con los hijos de Judá en Jerusalén. Capítulo 16. A los hijos de José les tocó en suerte recibir desde el Jordán de Jericó hasta los manantiales al oriente de Jericó, en dirección al desierto que va de Jericó a las montañas de Betel. De Betel, que es Luz, sigue a lo largo del territorio de los arquitas, hasta Atarot, baja luego hacia el occidente al territorio de los jafletitas, en los límites de Bet Jorona de abajo, hasta Hueser, y sale al mar. Manasés y Efraín, los hijos de José, también recibieron su parte. Por el oriente, el territorio que recibieron los hijos de Efraín, conforme al número de sus familias, partía de Atarotadar hasta Bet Jorona de arriba.
La frontera sigue hasta el mar, y llega a Micmetat, al norte, da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Siló, y pasa a Yanoja. De Yanoja desciende a Tarotinarat, toca Jericó y sale al Jordán. De Tapuaj se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Este es el territorio que le tocó a la tribu de los hijos de Efraín, conforme al número de sus familias. Entre la heredad de los hijos de Manasés también se apartaron ciudades con sus aldeas para los hijos de Efraín. Sin embargo, no pudieron arrojar a los cananeos que habitaban en Hueser, así que se quedaron a vivir entre la tribu de Efraín, y hasta el día de hoy son sus tributarios. Capítulo 17. Se echaron a la suerte las tierras para la tribu de Manasés, el primer hijo de José. Maquir, que era un hombre de guerra y el primer hijo de Manasés y padre de Galaad, recibió Galaad y Basán. También se sortearon las tierras para los otros hijos de Manasés, conforme al número de sus familias. Los hijos de Abieser, Helec, Asriel, Siquén, Jefer y Semida fueron los otros hijos varones de Manasés hijo de José. Zelofejad hijo de Jefer, que era nieto de Galaad, bisnieto de Maquir y tataranieto de Manasés, solo tuvo hijas. Se llamaban Malá, Noga, Yoglá, Milca y Tirsa. Ellas fueron a ver al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes del pueblo, y les dijeron, el Señor le ordenó a Moisés que nos diera tierras entre nuestros hermanos. Y Josué les dio tierras entre los hermanos de su padre, conforme a la promesa del Señor. A Manasés le tocaron 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, al otro lado del Jordán, porque a las hijas de Manasés les tocaron tierras como si se tratara de hijos. Y la tierra de Galaad quedó en posesión de los otros hijos de Manasés. El territorio de Manasés se extendía desde Aser hasta Micmetat, que está frente a Siquén, y de allí seguía al sur, hasta donde viven los de Tapuaj. La tierra de Tapuaj pertenecía a la tribu de Manasés, pero Tapuaj misma, que está en los límites de Manasés, es de los hijos de Efraín. Su frontera pasa al sur del arroyo de Caná. Las ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y la frontera de Manasés parte del norte del mismo arroyo que tiene salidas al mar. Efraín está al sur, Manasés al norte, y el mar es su frontera, Aser está al norte, e Isacar al oriente. Manasés también tuvo, en Isacar y en Aser, a Bet-Sean y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los habitantes de Dor y sus aldeas, a los habitantes de Ende y sus aldeas, a los habitantes de Tanak y sus aldeas, y a los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Eran 3 provincias. Sin embargo, los hijos de Manasés no pudieron arrojar de aquellas ciudades a los cananeos, de modo que éstos siguieron habitando esas tierras. Cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, obligaron a los cananeos a pagarles tributo, pero no los expulsaron de allí. Los descendientes de José fueron a hablar con Josué, y le preguntaron, ¿por qué nos has dado tan pocas tierras, siendo que nosotros somos un pueblo muy grande y también tenemos la bendición del Señor? Josué les respondió, si en verdad son un pueblo tan grande como dicen, y ya que el monte de Efraín donde ustedes viven les queda chico, vayan al bosque y desmonten la tierra donde viven los fereceos y los refaitas. Los hijos de José respondieron, es un hecho que ese monte no nos basta. Pero los cananeos de la llanura tienen carros de hierro, lo mismo que los que están en Bet-Sean y en sus aldeas, y no se diga de los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué les respondió a Efraín y Manasés, de la casa de José, ustedes son un gran pueblo y tienen mucho poder. Por eso se les van a dar más tierras. Aquel monte será de ustedes, pero deben desmontarlo para que lo puedan habitar y poseerlo hasta sus límites más lejanos. Y aunque los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los vencerán. Capítulo 18. Después de someter a la tierra, toda la comunidad de los hijos de Israel se reunió en Silo, y allí levantaron el tabernáculo de reunión. Pero 7 tribus de los hijos de Israel se habían quedado sin recibir tierras, así que Josué dijo, ¿hasta cuándo van a continuar con su negligencia? ¿Cuánto más se van a tardar para tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de nuestros padres, les ha entregado? Escojan a 3 hombres de cada tribu, para que vayan y recorran la tierra, y que vuelvan luego para que me informen cómo se puede dividir en partes. Que dividan las tierras en 7. Judá tendrá su territorio al sur, y los de la casa de José lo tendrán al norte. Deben distribuir la tierra en 7 partes, y traerme entonces su descripción, para que yo haga el sorteo ante el Señor nuestro Dios. Los levitas no tomarán parte en el sorteo porque a ellos les ha tocado el sacerdocio del Señor, este les pertenece solo a ellos. En cuanto a Gad y Rubén, y la media tribu de Manasés, ellos ya han recibido su parte en la ribera oriental del Jordán.
Moisés mismo, el siervo del Señor, se la dio. Cuando los que fueron escogidos para delinear la tierra estuvieron listos, Josué les dijo, vayan, recorran la tierra y tomen nota de lo que vean. Cuando regresen y me traigan los detalles, yo la sortearé aquí en Silo, ante el Señor nuestro Dios. Aquellos hombres se fueron y recorrieron la tierra, tomando nota de las ciudades y repartiéndolas en 7 partes. Esto lo anotaron en un libro, y cuando volvieron fueron a ver a Josué, que estaba en el campamento de Silo. Josué tomó el libro y allí, en Silo, ante el Señor, sorteó las tierras anotadas y las repartió por partes a los hijos de Israel. Cuando terminó el sorteo, a la tribu de los hijos de Benjamín se le adjudicó un territorio conforme al número de sus familias, el cual quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Su frontera empezaba en el lado norte del Jordán, y subía hacia el lado norte de Jericó, seguía al monte hacia el occidente, y salía al desierto de Bet-Aven. De allí pasaba en dirección a Luz, que es Betel, por el lado sur, y de Atarotadar descendía al monte que está al sur de Bet-Jorón la de abajo. Luego torcía hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Jorón, y por el lado occidental venía a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, la ciudad de los hijos de Judá. Por el sur partía del extremo de Kiriat Jearim, salía al oeste de los manantiales de Neftoa, y descendía a la parte final del monte que está frente al valle de Ben Hinón, al norte del valle de Refaim. Descendía luego al valle de Hinón, al lado sur de los Jebuseos, y de allí bajaba a la fuente de Rogel. Luego se inclinaba hacia el norte y salía a Ensemes, y de allí a Gelilot, que estaba frente a la subida de Adumín, y descendía a la piedra de Boam ben Rubén, pasaba por la cuesta que está frente al Arabá, y descendía al Arabá. La frontera pasaba al norte de Bet-Yoglá, y terminaba en la bahía norte del Mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Esta era la frontera sur. Por el costado oriental, el río Jordán era el límite. Este fue el territorio dado a los hijos de Benjamín, con las fronteras circundantes, conforme al número de sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme al número de sus familias, fueron Jericó, Bet-Yoglá, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semarayim, Betel, Abín, Pará, Ofra, Kefar Amoní, Jofni y Geba. 12 ciudades con sus aldeas, además de Gabaón, Ramá, Berot, Mispa, Cafira, Mosa, Requén, Irpel, Tarala, Selá, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabaa y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta fue la parte que les tocó a los hijos de Benjamín, conforme al número de sus familias. Capítulo 19. A la tribu de los hijos de Simeón le tocó el reparto del segundo sorteo, conforme al número de sus familias. Su territorio quedó en medio del territorio de los hijos de Judá, y le tocaron Berseba, Seba, Molada, Hazar Sual, Balá, Esen, El Tolad, Betul, Jormá, Siclag, Bet Marcabot, Hazar Susá, Bet Lebaot y Sarujén. 13 ciudades con sus aldeas. Además, Ayin, Rimón, Eter y Asán. 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas alrededor de estas ciudades, hasta Baalat Per, que es Ramat del Negev. Esta fue la parte que le tocó a la tribu de los hijos de Simeón, conforme al número de sus familias. Como el territorio que les tocó a los hijos de Judá era demasiado grande, de allí se tomaron tierras para los hijos de Simeón, y así su territorio quedó en medio del de Judá. El tercer sorteo le tocó a los hijos de Zabulón, conforme al número de sus familias, y el territorio que les tocó se extendía hasta Sarid. Su frontera iba hacia el oeste hasta Marala, y llegaba hasta Dabeset. De allí seguía hasta el arroyo que está frente a Jocneán, y de Sarid giraba al oriente, hacia donde nace el sol. De allí llegaba hasta la frontera con Kislot Tabor, y luego salía a Daberat y subía a Jafía. Pasaba hacia el costado oriental de Gat-Hefer y de Itacasín, y salía a Rimón, luego de rodear Negá. Seguía luego hacia el norte, giraba por Hanatón y salía al valle de Jeftahel. Abarcaba Catat, Nalal, Cimerón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Este fue el territorio de los hijos de Zabulón, conforme al número de sus familias. El cuarto sorteo le correspondió a los hijos de Isacar, conforme al número de sus familias. Su territorio abarcaba Jezreel, Kesulot, Sunén, Jafarayim, Sijón, Anaharat, Rabit, Quisión, Abs, Remet, Enganín, Enadá y Bet-Pasés. Su frontera llegaba hasta Tabor, Sahasimá y Bet-Semes, y terminaba en el río Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Este fue el territorio de la tribu de los hijos de Isacar, conforme al número de sus familias.
El quinto sorteo le correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme al número de sus familias. Su territorio abarcaba Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal. Llegaba hasta el Carmelo al occidente, y a Sihor Libnat, después daba vuelta hacia el oriente, hasta Bet Dagón, y llegaba a Zabulón, al valle de Yeftagel al norte, a Bet Emek y a Neyel, y salía a Kabul al norte. Abarcaba Hebrón, Rehob, Gamón y Caná, hasta la gran Sidón. De allí, la frontera torcía hacia Ramá, hasta la ciudad fortificada de Tiro, giraba hacia Josá, y salía al mar desde el territorio de Asib. También abarcaba Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Este fue el territorio de la tribu de los hijos de Aser. El sexto sorteo le correspondió a los hijos de Neftalí, conforme al número de sus familias. El territorio abarcaba desde Helef, Elón Sananín, Adam y Nekeb y Jabnel, hasta Lacún, y salía al Jordán. La frontera giraba hacia el occidente, a Asnot Tabor, y de allí pasaba a Jucoc y hasta Zabulón al sur, y al occidente colindaba con Aser y con Judá por el Jordán, hacia donde nace el sol. Sus ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Jasor, Sedes, Edrei, Enjasor, Irón, Migdal-el, Jorén, Bet-Anat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Este fue el territorio de la tribu de los hijos de Neftalí. El séptimo sorteo le correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme al número de sus familias. El territorio que le tocó fue Sorá, Estaol, Ir-Semes, Salbín, Ayalón, Jetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeud, Bene-Berak, Gat-Rimón, Mejarcón y Racón, más el territorio que está delante de Jopé. Como a los hijos de Dan les faltó territorio, combatieron contra la ciudad de Lesén y tomaron posesión de ella y la habitaron, matando a filo de espada a sus habitantes. En honor a Dan, que era el nombre de su padre, la llamaron Dan. Este fue el territorio de los hijos de Dan, con sus ciudades y aldeas. Cuando concluyó el reparto de tierras, los hijos de Israel le dieron su parte a Josué hijo de Nun en medio de ellos. Conforme a lo que el Señor había ordenado, le dieron Timnat Seraj, en el monte de Efraín, porque esa fue la ciudad que pidió Josué, y éste la reconstruyó para vivir en ella. Estas son las tierras que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes del pueblo de Israel repartieron por sorteo en Silo para dárselas como herencia a cada una de las tribus de los hijos de Israel. Todo se hizo en presencia del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión. Así concluyó el reparto de la tierra. Capítulo 20. Después, el Señor le dijo a Josué: reúne a los hijos de Israel, y diles que elijan las ciudades de refugio, de las que ya les había hablado por medio de Moisés. En ellas se refugiará el homicida que de manera accidental, y no intencionalmente, haya dado muerte a alguien. Allí podrá protegerse de quien quiera tomar venganza. Quien se refugie en alguna de esas ciudades, deberá presentarse a la entrada de la ciudad y exponer sus razones ante los ancianos, entonces ellos lo recibirán, lo llevarán dentro de la ciudad, y le asignarán un lugar donde vivir. Si el que quiere tomar venganza lo persigue, no podrán entregar al homicida, porque la muerte de su prójimo fue accidental, y no por enemistad alguna. El homicida se quedará en la ciudad hasta que comparezca ante todo el pueblo, y hasta que muera el sumo sacerdote en turno. Solo entonces podrá el homicida volver a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces se eligieron estas ciudades: Sedes, en Galilea, en el monte de Neftalí; Siquén, en el monte de Efraín; y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, eligieron las ciudades de Beser, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén; Ramot en Galaad, de la tribu de Gad; y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades elegidas para que, en caso de una muerte accidental, se pudieran refugiar todos los hijos de Israel, y los extranjeros que vivieran entre ellos, hasta que comparecieran delante de todo el pueblo. Así no serían muertos a manos del que quisiera tomar venganza. Capítulo 21. Los jefes de las familias levitas fueron a hablar con el sacerdote Eleazar, y con Josué hijo de Nun y los jefes de las tribus de Israel, los cuales estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos dieran ciudades donde pudiéramos habitar, con ejidos para nuestros ganados. Entonces de su propia herencia el pueblo de Israel les dio a los levitas ciudades con sus ejidos, porque el Señor se lo había prometido. El primer sorteo fue para las familias de los coatitas, que eran descendientes del sacerdote Aarón y también levitas.
Ellos recibieron ciudades de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín, en total, 13 ciudades. A los otros hijos de Coat les tocaron por sorteo 10 ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón recibieron por sorteo 13 ciudades de las tribus de Isacar, de Aser, de Neftalí y de la media tribu de Manasés que se había quedado en Basán. Los hijos de Merari recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón, según el número de sus familias. Los hijos de Israel les dieron a los levitas, por sorteo, estas ciudades con sus ejidos, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Las tribus de los descendientes de Judá y de Simeón se dieron las ciudades que ya han sido mencionadas, y que las familias de Coat, hijos de Aarón, recibieron de los hijos de Leví, porque ellos fueron los primeros en el sorteo. En el monte de Judá les dieron Hebrón, que era Kiriat Arba, la tierra del gigante Anac, con los ejidos que la rodeaban, pero a Caleb hijo de Jefune le dieron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además Libna y sus ejidos, Jatir y sus ejidos, Estemoa y sus ejidos, Olón y sus ejidos, Debir y sus ejidos, Ayim y sus ejidos, Yutá y sus ejidos, y Bet-Semes y sus ejidos, es decir, 9 ciudades para estas dos tribus. De la tribu de Benjamín recibieron Gabaón y Geba, con sus ejidos, Anatot y Almón con sus ejidos, 4 ciudades. En total, 13 ciudades y sus ejidos fueron para los sacerdotes hijos de Aarón. Los levitas que aún quedaban, y que pertenecían a las familias de los hijos de Coat, recibieron por sorteo 4 ciudades de la tribu de Efraín. En el monte de Efraín les dieron Siquén, que era una ciudad de refugio para los homicidas, con sus ejidos, y además Hueser, Kipsayim y Bet-Jorón con sus ejidos. De la tribu de Dan, recibieron 4 ciudades con sus ejidos, El Teque, Gibetón, Ayalón y Gat-Rimón. De la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades con sus ejidos, Tanak y Gat-Rimón. Las ciudades que recibió el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10, con sus ejidos. De la media tribu de Manasés los hijos de Gersón, de las familias levitas, recibieron 2 ciudades con sus ejidos, Golán en Basán, ciudad de refugio para los homicidas, y Besterá con sus ejidos. De la tribu de Isacar, recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Sisón, Daberat, Jarmut y Enganín. De la tribu de Aser, recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Misal, Abdón, Helcat y Rehob. De la tribu de Neftalí, recibieron 3 ciudades con sus ejidos, Sedes en Galilea, que era una ciudad de refugio para los homicidas, Hamot, Dor y Cartán. En total, las ciudades que recibieron los gersonitas, con sus ejidos y según el número de sus familias, fueron 13. Los levitas que quedaban de las familias de los hijos de Merari recibieron de la tribu de Zabulón 4 ciudades con sus ejidos, Jocneán, Carta, Dimna y Nalal. De la tribu de Rubén recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Beser, Yaas, Cademot y Mefagat. De la tribu de Gad, recibieron 4 ciudades con sus ejidos, Ramot de Galaad, que era una ciudad de refugio para los homicidas, Mahanayim, Hezbón y Jazer. En total, las ciudades con sus ejidos que les tocaron por sorteo a los hijos de Merari, es decir, a los levitas que quedaban, según el número de sus familias, fueron 12. En total, las ciudades con sus ejidos que recibieron los levitas de entre las posesiones del pueblo de Israel, fueron 48. Estas ciudades estaban distantes entre sí, y todas estaban rodeadas de sus ejidos. Así fue como el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres que les daría, y de la cual tomaron en posesión para habitarla. Y el Señor les dio reposo, conforme a todo lo que les había prometido a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo presentarles batalla, porque el Señor los había vencido. No faltó una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se cumplieron. Capítulo 22. Josué mandó llamar a los rubenitas y gaditas, y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Ustedes han cumplido con lo que les mandó Moisés, el siervo del Señor, y a mí me han obedecido en todo. En todo este tiempo no han abandonado a sus hermanos, y se han esforzado por cumplir los mandamientos del Señor nuestro Dios. Ahora que nuestro Señor y Dios ha dado reposo a sus hermanos, tal y como lo había prometido, ya pueden volver a sus campamentos, a la tierra que es de ustedes, y que Moisés, el siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente les pido que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les dio, que amen al Señor nuestro Dios, y que se mantengan en todos sus caminos.
que cumplan sus mandamientos y los sigan solamente a él, y que le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Luego de bendecirlos, Josué los despidió, y ellos volvieron a sus campamentos. Una media tribu de Manasés había recibido de Moisés un territorio en Basán, a la otra mitad Josué le dio tierras entre sus hermanos en la región occidental del río Jordán. También a ellos los bendijo y los envió a sus campamentos. Les dijo, vuelvan a sus tierras. Ya que llevan grandes riquezas y mucho ganado, y plata, oro, bronce y muchos vestidos, compartan con sus hermanos ese botín que le arrebataron a sus enemigos. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, se marcharon y se alejaron de los hijos de Israel. Salieron de Silo, que estaba en la tierra de Canaán, y se fueron a Galaad, donde en conformidad con lo que el Señor le mandó a Moisés tenían sus posesiones. Cuando llegaron a los límites del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés levantaron un altar muy grande e impresionante junto al río Jordán. El pueblo de Israel se enteró de que sus hermanos habían edificado ese altar junto al Jordán, frente a la tierra de Canaán, y en cuanto lo supieron, todos ellos se reunieron en Silo, dispuestos a ir y pelear contra ellos, aunque antes enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para que hablara en Galaad con los hijos de Rubén y Gad, y con la media tribu de Manasés. Finés fue acompañado de 10 jefes que representaban a cada una de las familias de Israel. Estos fueron a hablar con los hijos de Rubén y de Gad, y con la media tribu de Manasés, y les dijeron, todo el pueblo del Señor pregunta, ¿por qué faltan a su juramento y pecan contra el Dios de Israel? ¿Por qué se apartan de su camino levantando un altar y rebelándose contra él? ¿No ha sido suficiente la maldad de Pegue, de la que todavía no estamos limpios, y por la cual hubo tantas muertes entre el pueblo del Señor, para que ahora ustedes se aparten y ya no lo sigan? Hoy ustedes se rebelan contra el Señor, y mañana Él se enojará contra todo el pueblo de Israel. Si creen que la tierra que les ha tocado es impura, vengan a nuestra tierra, que es posesión del Señor, pues allí está su tabernáculo, y tomen las tierras que deseen. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, pues así lo dan a entender al levantar otro altar, aparte del que ya tiene el Señor nuestro Dios. ¿Acaso no fue un gran pecado el que cometió Acán hijo de Seraj, al tomar lo que estaba bajo maldición, y por eso el Señor se enojó con toda la comunidad de Israel? Y ese hombre no murió solo en su maldad. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, les respondieron a los jefes de las familias de Israel, el Señor, el Dios de dioses, sabe que no lo hicimos por rebelión o por pecar contra Él. El Señor, el Dios de dioses, lo sabe, y que lo sepa también Israel, si mentimos, que nos haga morir hoy mismo. Si levantamos el altar por no querer seguir al Señor, o para ofrecer a otros dioses sacrificios, holocaustos u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. Nosotros levantamos este altar por temor de que el día de mañana los hijos de ustedes les pregunten a los nuestros, ¿y ustedes, qué relación tienen con el Señor, Dios de Israel? Si el Señor ha puesto el Jordán por lindero entre ustedes, los hijos de Rubén y de Gad, y nosotros, así que ustedes no tienen nada que ver con el Señor, entonces los hijos de ustedes harían que los nuestros dejaran de honrarlo. Por eso decidimos levantar este altar, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros, y para los que nazcan después, para que sepan que nosotros podemos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrendas de paz. Así el día de mañana los hijos de ustedes no podrán decir a los nuestros que no tenemos nada que ver con el Señor. Nosotros pensamos, si acaso llegaran a decirnos eso a nosotros, o a nuestras generaciones futuras, les diremos que se fijen en la semejanza de este altar, que hicieron nuestros padres, con el altar del Señor, pues no lo hicieron para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino como un testimonio entre ustedes y nosotros. No permita el Señor que alguna vez nos rebelemos contra Él, ni que nos apartemos o dejemos de seguirlo, porque no levantamos este altar para ofrecer holocaustos, ni ofrendas o sacrificios. Nosotros reconocemos que hay un solo altar del Señor nuestro Dios, y que éste se halla delante de su tabernáculo. Cuando el sacerdote Finés y los jefes del pueblo y de las tribus de Israel oyeron las palabras de los hijos de Rubén y de Gad, y de los hijos de Manasés, les pareció bien lo que dijeron. Entonces Finés, que era hijo del sacerdote Eleazar, les dijo, hoy hemos comprendido que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han intentado traicionar al Señor. Han librado de su enojo a los hijos de Israel. Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes, dejaron a los hijos de Rubén y de Gad, y regresaron a la tierra de Canaán para informar de lo sucedido a los hijos de Israel.
La respuesta les pareció bien, y bendijeron a Dios y no hablaron más de pelear ni de destruir la tierra que habitaban los hijos de Rubén y de Gad. Estos, por su parte, llamaron al altar, testimonio, pues dijeron, este altar es para nosotros un testimonio de que el Señor es Dios. Capítulo 23. Mucho tiempo después de que el Señor hizo reposar a los israelitas de todos sus enemigos, y cuando Josué ya era viejo, éste llamó a todo Israel, es decir, a los ancianos, jefes de tribus, jueces y oficiales, y les dijo, yo estoy ya viejo y entrado en años. Ustedes han visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con estas naciones, para bien de ustedes. En realidad, ha sido el Señor quien peleó y venció. Yo repartí estos pueblos por sorteo, y como herencia de sus tribus, lo mismo los que fueron derrotados como los que todavía quedan, desde el río Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Pero el Señor nuestro Dios todavía va a arrojar a esos pueblos de la presencia de ustedes, para que tomen posesión de sus tierras, tal y como el Señor nuestro Dios lo prometió. Por lo tanto, deben poner todo su esfuerzo en obedecer y cumplir con todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así evitarán mezclarse con quienes viven entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, no los sirvan ni se inclinen ante ellos, porque es al Señor nuestro Dios a quien ustedes deben seguir siempre, como lo han hecho hasta el día de hoy. Ante los propios ojos de ustedes el Señor ha expulsado a grandes y poderosas naciones, y hasta el día de hoy nadie ha podido hacerles frente. Uno solo de ustedes puede poner en fuga a 1000, porque ustedes cuentan con la ayuda del Señor su Dios, que es quien pelea, tal y como lo prometió. Tengan mucho cuidado de ustedes mismos, y amen al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Si se apartan de él y se juntan con la gente de los otros pueblos que aún quedan entre ustedes, y pactan matrimonios y se mezclan con ellos, y ellos con ustedes, el Señor nuestro Dios no peleará ya contra esas naciones en favor de ustedes, sino que ellos serán para ustedes una trampa, un tropiezo y un azote en sus costados, les serán como espinas en los ojos, hasta que desaparezcan de esta buena tierra que el Señor nuestro Dios les ha dado. Yo estoy listo ya para entrar por el camino de la muerte. Ustedes deben reconocer de todo corazón y con toda el alma, que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido. Pero así como ustedes han recibido las buenas promesas que el Señor nuestro Dios les hizo, así también los tratará mal y los arrojará de la tierra que les ha dado. Si se apartan de él y no cumplen el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, y si van y honran a dioses ajenos y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará, y ustedes morirán y serán expulsados de esta buena tierra que Él les ha dado. Capítulo 24. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu, y a los jueces y oficiales, y todos se presentaron ante Dios. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tiempo su antepasado Teraj, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Pero de aquel lado del río llamé a Abraham, el padre de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo, que fue Isaac, e hice que tuviera una descendencia numerosa. Isaac fue el padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en propiedad el monte de Seir, pero Jacob y sus hijos se fueron a vivir a Egipto. Después envié a Moisés y a Aarón, y herí a todo Egipto e hice prodigios en ese país, y más tarde los saqué de allí. Cuando sus padres salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo, vieron que los egipcios los seguían con carros y caballería, y se llenaron de miedo, pero me pidieron ayuda y yo, el Señor, oscurecí el camino de los egipcios, y el mar se les vino encima y los cubrió. Ustedes son testigos oculares de todo lo que hice en Egipto. Después de eso, anduvieron mucho tiempo por el desierto. Más tarde los introduje en la tierra que habitaban los amorreos, al otro lado del Jordán, y aunque ellos pelearon contra ustedes, yo los vencí, y ya destruidos los puse en sus manos y les entregué sus tierras. Después Balac hijo de Zipe, que era rey de los moabitas, se levantó en armas para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam hijo de Bie, para que los maldijera. Pero yo no hice caso de las maldiciones de Balaam, y en lugar de maldecirlos los bendijo varias veces, y así los libré del rey Balac. Ustedes cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó, y sus habitantes pelearon contra ustedes, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los gibitas y jebuseos, pero yo los vencí y los puse en sus manos.
Antes que ustedes llegaran envié tábanos, y los 2 reyes de los amorreos huyeron a toda prisa, sin que yo usara tu espada ni tu arco. Yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. Por todo esto, respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quien quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor es nuestro Dios. Fue Él quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, del país donde éramos esclavos. Hizo grandes señales en Egipto, y en todos los caminos por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los que hemos cruzado, siempre nos ha protegido. El Señor arrojó de nuestra presencia a todos los pueblos, incluso a los amorreos que habitaban esta tierra. Así que nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo, ustedes no pueden servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso, y no soporta rebeliones ni pecados. Si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal, porque los exterminará, a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo le respondió a Josué, eso no sucederá, porque nosotros serviremos al Señor. Josué les contestó, ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor, y de que le van a servir. Y ellos respondieron, lo somos. Entonces Josué les dijo, echen fuera ahora mismo los dioses ajenos que están entre ustedes, y humíllense de corazón ante el Señor y Dios de Israel. Y el pueblo le respondió, al Señor nuestro Dios serviremos, y obedeceremos su voz. Ese mismo día Josué hizo un pacto en Siquén con el pueblo, y le dio estatutos y leyes. Estas palabras las escribió en el libro de la ley de Dios, luego tomó una gran piedra, la puso debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor, y le dijo a todo el pueblo, a partir de hoy esta piedra nos servirá de testigo, porque ante ella se han oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Por lo tanto, ella será un testigo contra ustedes, para que no le mientan a su Dios. Después de eso, Josué despidió al pueblo, y cada uno se fue a su territorio. Después de estos sucesos murió Josué hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Seraj, que fue la parte que le tocó, y que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho en favor de Israel, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron enterrados en Siquén, en el terreno que por 100 piezas de plata Jacob compró a los hijos de Yame, padre de Siquén. Ese terreno quedó en posesión de los hijos de José. También murió Eleazar hijo de Aarón, y fue enterrado en la colina de su hijo Finés, la cual le dieron en el monte de Efraín.